Hace tiempo ya teníamos la intención de hacer un documental acerca de mi padre, de José Luis. Después de darle muchas vueltas y de ya pergeñar el proyecto y todo eso, pues llegó un momento que había que plantearle el asunto. Me armé de valor, fui a su casa, le conté. Claro, la reacción fue la que yo pensaba que iba a tener. O sea, te has vuelto loco, esto no va a ningún lado, esto es una auténtica locura, es una chaladura, y zanjó la cuestión con dos palabras que él decía muy a menudo. ¡Qué disparate! Yo soy un hombre que cuando trabaja no soy expansivo, porque estoy concentrado en mis cosas y no quiero que me distraigan porque suelo siempre estar pensando, ¿no? Y entonces no quiero que me distraigan. Esta es una historia contada en buena parte por el propio José Luis. Sí, yo siempre he tenido que estar haciendo mérito. Yo no me valía por mí mismo, ni me valía por mi familia, ni nadie me echaba una mano. Y entonces he tenido que buscar y ser dócil y ser amable por naturaleza y por sistema y ser humilde y yo estoy muy satisfecho de esa condición. Hemos hablado con gentes que pasaron por su vida, delante y detrás de las cámaras, con amigos, con compañeros, familiares. El puñetero del López era la fragilidad, era la debilidad, era incluso casi lo invisible en algunos momentos, y el pavor de alguien que en un momento determinado podía ser capaz de cualquier cosa. Yo pienso en Jack Lemmon, pienso en Alberto Sordi, en Vittorio Gassman, en Mastroianni, en Cary Grant. Son actores que son capaces de hacer cualquier cosa. Y López Vázquez pertenece a esa raza, ¿no? Solo hay que reparar en lo que Josh Cukor y Charles Chaplin dijeron de él, que era el mejor actor del mundo. ¿Puedo empezar por una pregunta? Usted pregunta lo que quiera. ¿Por qué quiso ser actor? Estoy aquí por tener demasiado talento. Lo que vais a ver es una especie de cóctel de sus películas, de las buenas, Palabra. de las malas, ¡Viva España! trabajos del teatro. Vais a asistir al milagro de la interpretación. Tú te acercas con una cámara y te encuentras con los ojos de López Vázquez. Ves el mundo, porque te encuentra la historia con los ojos. Esa forma, insisto, pues tanto de exagerar como de contener y de juntar las manos y de bajar los párpados o de mirar hacia el techo. Pero sobre todo vais a ver la historia de alguien que aprende una buena lección de vida. Nunca disfrutó tanto de la gente como podría haber disfrutado un hombre de su prestigio, y eso se lo ha llevado a la tierra sin haberlo podido disfrutar. Él era un profesional como la copa un pino, pero desde luego la empatía social no era su fuerte. Tenía una especie de relación medrosa con la vida. Le daba miedo todo. He sido un desgraciado. Realmente he estado absorto, he estado siempre. Yo creo que eso es condición de mi infancia y de mis condicionamientos sociales, ¿verdad? Y me atrevería a decir que es, a pesar de los pesares, una bonita historia de amor. Voy a la mujer y voy de una manera soñadora. Elena. De una manera pasional, pero es como la lumbre de unos fuegos artificiales. A mí las mujeres no me han... No he tenido... Yo creo que hay que amarlas muchísimo y hay que comprenderlas. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Personalmente, esta experiencia me ha servido para saber algo mucho más profundo sobre la relación que tuve con mi padre.
una inquietud que también tienen mis hermanas. Deseando estoy de ver este documental para conocerle un poco más. Te lo digo en serio, porque es que no teníamos acceso, nunca tuvimos acceso. Soy José Luis López Majerus y mi padre fue José Luis López Vázquez. Y una última prerrogativa, por favor. Dedico también este premio a un amor tardío. Él llevaba siempre un San Pancracio. En la bolsa donde iba a rodar, un San Pancracio. Un termo de té con leche que se la daba a las astras según llegaba a rodaje y que ya le iba nutriendo a lo largo de la jornada, ¿no? Cuando viajaba se llevaba un exprimidor de naranjas de plástico porque se llevaba las naranjas de la cena. Pedía una naranja y se la llevaba, o 2 naranjas y se las llevaba a la habitación y al día siguiente se hacía el zumo. Y luego un calentador de aquellos de resistencia. Un hornillo de aquello. No, pero uno que metías en el vaso de agua metías de resistencia que vamos, a riesgo de quedarte electrocutado, ¿no? Para hacerse el té de por la mañana. Y bueno, sabes cómo era de metódico y era un hombre de principios, aparte de ser. Que por cierto, he encontrado aquí una cosa que es sorprendente. Esto es una declaración de principios que me gustaría que de verdad que la leyeras y que la leyeras en voz alta porque no tiene desperdicio. Esto fue un documento que... No, esto verás, tiene historia porque él se compró una cámara de Super 8, lo hacía muy mal porque no tenía capacidad fotográfica ni cinematográfica detrás de las cámaras. Y siempre ponía el dedo delante, y además. Era una catástrofe. Y empezó a tener ahí rollos y rollos de Super 8, y cuando Peliche, cuando Ozores se pone muy enfermito, pobrecito, le da toda la caja de zapatos donde tenía todos los rollos y Peliche las monta. Queramos o no, estamos frente a los recuerdos. Aunque la vida haya que asumirla como lo que somos, perecederos, irreversibles, menesterosos, con nuestra ancianidad puestas desde que llegamos al mundo encantados, inocentes, llorones, risueños. Pero lo importante es mostrarlo en silencio, sin quejas ni nostalgia. Porque ya se sabe que recordar es como pelar cebollas, que siempre acaba haciéndonos llorar, como dijo Jardiel Poncela, o como asegura Álvaro de la Iglesia, el recuerdo es el espejo retrovisor que nos muestra las gallinas de nuestras ilusiones que fuimos aplastando a lo largo de la carretera de la vida. Y prácticamente esto es todo. Os quiere, papá. Hombre, es que es diferente, la verdad. El padre que habéis vivido vosotros y el padre que hemos vivido nosotras. Claro, porque nada al final, para ti, papá, siempre estaba viajando, por supuesto. Con nuestro caso, bueno, en nuestro caso, sí, rigurosamente los sábados le veíamos, eso sí. Pero estaba menos activo profesionalmente, supongo. Pero claro, tenía era una persona 60, también con otro carácter. O sea, no es lo mismo un señor de 40 años que en nuestro caso pues de 60, 70. Claro. Que al final es muy heavy, ¿no? También el contraste de esa carrera espídica, 200.000 películas al año, sí, con hijos, bueno, por cuidar, debo decir, por intentar atender mientras estás ahí metido en tu vorágine, que fue él el que se creó esa vorágine, porque se obsesionó, yo creo que era tan no sé, No, era obseso por el trabajo, sí, pero vamos, por una serie de miedos y de infancia y de... Claro, es una concatenación de sucesos, ¿no?, en su vida. Pero efectivamente la infancia que tuve yo con él
fue muy diferente a la vuestra. Porque también el volumen de trabajo en aquella época era incesante. Claro. Yo le veía muy poco, pero era por motivos de trabajo. ¿Qué les parece? Una de las cosas que me alucina de don José Luis López Vázquez, padre, de su respetable progenitor, es su asombrosa capacidad de trabajo. Este artículo se suministra con rabo postizo. En el mismo día era capaz de rodar una película, una serie de televisión y una función de teatro, y a veces 2 sesiones. Cuando pasa por el puerto Caminí, todo de Jerez. Trabajaba a destajo. Evidentemente es alguien que amaba su profesión. ¡Coco! Es muy difícil estar haciendo las películas que hacía, por ejemplo, con Mariano Zores a fines de los 60 y a corte directo hacer un personaje como el del Bosque del Lobo o el de Mi querida señorita, ¿no? Que le exigía un cambio de registro total y sin embargo se ponía al loro y lo conseguía, ¿no? ¿Pero qué haces, mujer? Para que esté más guapa. Trae. Me pondré uno solo. Era capaz de adaptarse a cualquier personaje, a cualquier estilo, a cualquier director, y por eso fue un número 1 en la comedia popular, y por eso fue un número 1 en el cine de autor más exigente. Por eso dio lo mejor de sí mismo con Mariano Zores, Pedro Lazaga, José María Forqué, Fernando Palacios o Pedro Masó, pero también dio lo mejor de sí mismo con Berlanga, con Carlos Saura, con Pedro Lea, con Manuel Gutiérrez Aragón, con Paco Regueiro o con José Luis García Sánchez, hasta las últimas generaciones, ¿no? Con Santiago Segura o Jesús Bonilla. Los que han convertido tus errores en aciertos. Yo me pregunto, como ya me he preguntado otras veces, si yo no he hecho esto en función de todo ese cine de consumo que hacía, y si mi nombre no sonaba y estaba en la brecha, ¿verdad?, en aquel momento en la cresta de la ola. Vamos a acabar de una vez. Estoy esperando. Para mí es un honor estar aquí recordándole y pormenorizando en todo lo que tiene que ver con la trayectoria de uno de los actores, por supuesto, sin ningún género de duda, de los mejores actores del mundo, con una de las miradas más impresionantes que ha podido registrar cámara cinematográfica alguna. Esa es su madre. Esa es su madre. Sí. Ese es su padre. Y eso es con el padre en el retiro. José Luis López Vázquez nace durante el reinado de Alfonso XIII en una España y un Madrid que va a cambiar de signo político, porque se produce en 1923 la llegada de Primo de Rivera. Una dictadura que, sin embargo, va a ser bastante permisiva en la parte del ocio. La urbe madrileña está llena de teatros, donde aparte de representaciones teatrales hay espectáculos musicales, están los trianones, donde se desarrollan los cuplés y los cuplés sicalípticos. Mi madre, como cosía, pues tenía dos oficialas y tenía una aprendiza. Y entonces ese es un mundo increíble, porque es el mundo de la humanidad, dentro de un ambiente humilde. Yo me quería otras mujeres. Pero efectivamente sus orígenes eran sumamente humildes, ¿no? Una familia pues con muchísimas carencias económicas, no afectivas, porque aunque el padre les abandona, mi abuela se niega a casarse con él porque le destinan a Teruel, a la prisión provincial de Teruel. Y mi abuela dice, mira, vete a Teruel, yo me quedo en Madrid, ni me caso contigo, yo tengo al hijo y arreo por la calle en medio. Y así fue. Y este hombre nunca más apareció en la vida
Nunca más. Nunca más, nunca más. Tuvieron contacto, pero muy poco firme, ¿no? De vez en cuando venía, le daba un duro, se volvía a Teruel, esas cosas. Y así poco a poco pues se va forjando, ibas forjando ese espíritu, ¿no? Cogía el trole por detrás del tranvía, se agarraba, yo qué sé, y para no pagar, y se iba todo el paseo de las Delicias hasta Legazpi, subido detrás del tranvía. Es que esto venía empujado, lo que supuso para nosotros el descubrimiento del cine. El milagro del cine, la imagen en movimiento, porque el templo donde se celebraba la ceremonia. Ya le venía de anterior, porque mi abuela era una apasionada del cine. Mi abuela de pequeña, nació en el año 3, en 1903, y debía de tener 7 u 8 años. Entonces hacían unos pases de cine al aire libre de noche en el Paseo del Prado. Y entonces pagaban 5 céntimos por ver la del derecho y 2 céntimos por ver la del revés. Porque claro, tenían los carteles explicativos. Los que lo veían del otro lado no lo leían al revés. Claro. Era más barato. Y ahí mi abuela se aficiona al cine. Y esa afición se la inculca a mi padre. Y en cuanto tenían 2 pesetas para escaparse e irse al cine, siendo mi padre muy pequeño, a lo mejor 2, 3 años, se lo llevaba al cine de la Encomienda o al Monumental, que el Monumental no creo que existiera. No, ya te lo digo. El Doré podía ser. El Doré, el Ideal también. Y entonces ahí el Doré era uno de los cines más cochambrosos de Madrid, yo lo conocí. El Palacio de las Pipas. Uno de los palacios de las pipas que había. Sí. El otro era el de la Flor. Y el de la Flor. El de la Flor. Pero bueno, entonces se iban a ver a Pamplinas, que así llamaban a Buster Keaton, a Chaplin, al Gordo y el Flaco, a Harold Lloyd. Una vez que ya empecé a tener veleidades, ¿no? y deseo de ser actor, ya sí me fijaba en él como un gran maestro. Y decía, ¿de dónde ha sacado todo esto? Yo no lo sé, pero seguramente y por intuición veo que tiene muchísimo que ver con los grandes intérpretes gestuales, con Chaplin, con Buster Keaton, con Harold Lloyd. La verdad es que si es un actor que tiene sus raíces en el cine mudo, si lo piensas un poco, ¿no? ¡Socorro! ¡Auxilio! No veo descaminadas las raíces en el mudo de la técnica de López Vázquez, ¿no? Y luego de pronto mi padre, que sigue con esa perseverancia y ese amor por esa fascinación, por esa sala oscura, ese momento de recogimiento, de olvidarse de la realidad que tienes en la calle. La Gran Vía, además, va a ser protagonista de la vida cotidiana en Madrid durante la guerra. Esa avenida de los obuses, donde para mantener la calma, la normalidad, se sigue proyectando en los cines, sigue acudiendo la población, y el otro bando, el que está esperando y acechando la caída de Madrid, va lanzando los obuses precisamente cuando acaban las películas. A donde acuden diariamente miles de espectadores. Durante la guerra se mantiene una noche en la ópera. Y acude muchísimos días, cuando estaban cayendo los obuses en la Gran Vía, y ahí se metía y se refugiaba en ese cine, desde el Paseo de las Delicias, donde él vivía, hasta la Gran Vía. Bajo las bombas, hasta llegar, de forma milagrosa en muchas ocasiones, porque la Gran Vía era la avenida del obús. Sí, claro. Ahí caía todo contra la Telefónica. Pero es que se jugaban se jugaba el tipo para llegar sano y salvo a ese reducto
fascinación. Primera parte. Esta vez parece que suena mejor. A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Veneraba a Groucho Marx. Era su actor de referencia, su actor fetiche. Era quien le hubiera gustado ser, incluso él lo imitaba maravillosamente bien. ¿Qué tal estoy? Bastante feo. Lo mismo le dijo mi madre al médico cuando me trajo al mundo, luego se desmayó. ¿Su madre? No, señora, el médico. ¡A bordo todos! ¡Más madera es la guerra! Hay un capítulo que la gente lo dice, su capacidad para el dibujo, para la pintura, lo que fue los trabajos asombrosos en los comienzos. Asombrosos. Era un hombre dotado de verdad de una particular sensibilidad. López Vázquez se inicia, y es importante, se inicia finalizada la guerra, diseñando, dibujando. Era un gran aficionado, pintaba, dibujaba muy bien. Ya de joven dibujaba a los actores, en los cromos, en las tiendas. Pero es finalizada la guerra cuando comienza a vincularse con lo que va a ser el Teatro Universitario Español, fundado por Modesto Higueras y con la colaboración de José Caballero. Higueras le quería como ayudante de dirección con él. Y Caballero para pintar. Entonces dijo, bueno, pues las dos cosas. Estos dos personajes son fundamentales porque proceden de la barraca, de García Lorca, de ese fenómeno teatral tan importante que revolucionó la escena durante la República, que no son represaliados y que permanecen, aunque con un bajo nivel, parecen activos. Fíjate lo que hacía. Un acabado verdaderamente... No, es impresionante. Es impresionante, sí. Y las distintas técnicas. Encontramos todo tipo de dibujos suyos, en el que está todo perfilado, detallado. A lo largo de prácticamente de 8 o 10 años, pues básicamente la carrera de López Vázquez en el cine se desarrolló más en el terreno de la ambientación, de la dirección de arte, del vestuario, que en el terreno de la interpretación. Hay una película clave, que es la primera, que sucedió en Damasco. Es una película que se rueda en reciente coproducción con Italia, con 2 versiones distintas. Afortunadamente hemos recuperado la película. Y es un disparate, porque la película es una fantasía oriental en el que se recrea el mundo de las 1001 noches, con una cantidad de trajes, de vestuario, de tecnología, y todo se lo diseña a él, ¿no? El dibujo me ha servido también un poco de estímulo y me ha mantenido en pie, porque me he dedicado a dibujar y me he ganado la vida dibujando y pintando, haciendo decorados y utilizando lo plástico, ¿no? para seguir viviendo. Como hacía los figurines y dibujaba todo el tiempo, pues me llevaba a casa. Era muy cariñoso. Cuando iba de viaje nos traía un detalle, siempre. En el año 46-47 cae en manos de Enrique Herreros. Enrique Herreros prepara y rueda una película que se llamaba María Fernanda la Jerezana, que si no has tenido ocasión de verla, es una joya. María Fernanda la Jerezana, la primera película en la que trabajó como actor puntualmente José Luis López Vázquez,
es una rareza absoluta en el momento en que se produce. Es una película que tuvo en su momento una cierta repercusión artística, pero nula repercusión comercial, ¿no? Y ahí cumple funciones de figurinista y de ayudante de dirección. Pero fíjate que ya esas dos disciplinas, abarcar esas dos disciplinas, es una capacidad de trabajo monumental. Brutal. Porque en el cine, el puesto del ayudante de dirección, que está a caballo entre producción y dirección, que lo tiene que saber todo, de los problemas de producción, de los problemas de dirección, de los problemas... abordar los dos trabajos ya significa una capacidad de trabajo brutal. Entonces estaban rodando una secuencia y era una pelea, una gresca que se monta en un café cantante. Y tenían un figurante que era un zapato, un tío que no... Y Enrique Herreros, desesperado, y en la segunda toma, y a la tercera le coge a mi padre y le dice: mira, José Luis, vete a vestuario, que te pongan un traje, te vas a maquillaje, que te pongan... No encontró otro. Nada, al primero que vio. Y que te pongan un flequillo y lo haces tú. Hombre, y lo haces tú. Y efectivamente, son 8 segundos de intervención, de su primera intervención en pantalla, haciendo un borracho chaplinesco, porque se saca de la manga un personaje de Chaplin. Esa fue su primera intervención. Cuando acabaron de rodar, fue Quique Herreros y le dijo: mira, José Luis, o sea, déjate de hacer monigotes, deja de pintar, porque tú lo que eres actor. Como la copa un pino. Y dice que aunque su triunfo es reciente, pronto se ocuparán de usted todos los periódicos de acá. ¿Ve usted? Eso es lo que me pasa a mí, ¿me comprende ahora? Pero lo que digan ustedes. Nah, eso no lo creo. Ojalá. Yo se lo decía a mi cuñado, que tiene unas perritas. El alquiler de la silla, por favor. El 10 centavos. José Luis llevaba en la mirada la tragicomedia esperpéntica de España. Y eso, gente como Azcona y como Berlanga ya no lo podían valorar más. Y no es casualidad que José López Vázquez estuviera en la inmensa mayoría de las películas que hicieron Berlanga y Azcona. Azcona es como si fuera un hermano que no veo con la frecuencia debida y necesaria y deseada. Esto es lo que es Azcona para mí. Azcona especialmente fue fundamental en la carrera de José Luis. Cuando conoció a López Vázquez, dijo: ay, Dios mío, este es mi actor. O sea, este es el actor que yo voy a utilizar en mis guiones, voy a utilizar de referencia para expresar todo lo que yo pienso sobre España, sobre la condición humana, sobre lo que es la condición española, porque era perfecto. Azcona es un hombre que para mí existe permanentemente sin que nos hayamos frecuentado lo suficiente. Acuérdese de lo que nos dijo. Fíjate las casualidades de la vida, lo que son las cosas. El TEU, como no tenían local propio, pues iban de prestado. Entonces, en alguna ocasión acudieron al Teatro Nacional María Guerrero a representar alguna cosa. El director se fijó en él y cuando estaban montando una cosa de Dickens, el anticuario, pues le ofreció a López un papelito. Y ese fue su inicio de 4 o 5 años de colaboración con la Compañía Nacional del Teatro María Guerrero, que dirigía ni más ni menos que Luis Escobar. Le llevaba a la cena todos los días al teatro. Iba con la cena, porque como tenía 2 funciones, no le daba tiempo, iba al María Guerrero y le llevaba a la cena con la chica que tenía mi tía. Decía: venga, ala, llevarle la cena al Chache. Y llevábamos la cena y veíamos allí a José María Rodero también, y bueno, con los que trabajaba él en las funciones. Era un inmenso comediante en un momento que estaba rodeado de inmensos comediantes. Y era un hombre de una grandísima formación, porque a veces, no, es que lo hacía, dice, no, mire usted,
José Luis López Vázquez era un hombre que tenía una formación teatral extensísima, era un figuranista notable en una época de inmensos figurinistas, era un escenógrafo que entendía, es decir, que era un hombre que sabía lo que se hacía cuando se pone, afortunadamente, a partir del año 47 o 48, a hacer teatro. Cantidad de actores que trabajan en el cine español de los años 40, cuando empieza López Vázquez, de gran calidad, es enorme y yo creo que tiene mucho que ver con eso, con la experiencia teatral. En aquellas compañías llevaban repertorios de 4 o 5 funciones distintas y te hacían un juguete cómico, te hacían Calderón de la Barca o Dostoyevsky, no sé lo que les pillaban. Su talento como actor se ve ya en esa pareja feliz, se ve enseguida, ¿no? Porque se salía por todos los lados del encuadre, ¿no? Él ya conocía a Bardem y a Berlanga del Gijón. Y estaba una noche mi padre, que venía del teatro, y ya estaba en la cama metido. Supongo que con Ana María. y suena el teléfono. Coge el teléfono, sí. Oye, José, soy Rodero. Y sí, dime, ¿qué pasa? ¿Qué son horas? Dices que estoy aquí en Galerías Preciados, y quieren un dependiente. Dice, hombre... Solo faltaba ya. Hombre, no me va brillantemente, pero eso como para colocarme como dependiente de Galerías, no. Dice, no, es que están aquí estos muchachos, Bardem y Berlanga, que trabaja Elvirita en la película, y estoy yo aquí con ella y tal y cual, y no les gusta un figurante, y mira, vente para acá. Y cogió, se puso un abrigo y se fue para allá. Y ahí fue la segunda intervención y fue el gran descubrimiento por parte de Berlanga de López Vázquez. Y luego ya se casó con Ana, la única persona que mi tía se ha llevado mal. Se estropeó ahí la cosa, yo ya dejé de ir, yo veía que ya no era igual. Yo conocí a tu padre, que se ha casado tantas veces, cuando era soltero. Sí, fíjate si hace años. Dime, ¿dónde escondes tu tesoro? Mi tesoro. Ah, no, ya sé que soy irresistible. Era un hombre triunfador con las mujeres, no dudoso, una persona que se hacía querer sobre todo porque él era un enamoradizo. Como todas preguntas por mi tesoro. O sea, mi sex appeal. Era un conquistador de películas, pero que en la vida real él lo ponía en práctica y embobaba, igual que en las películas, ¿qué te como? Y ese que te como en la vida real también se sacaba el triunfo personal. Era Luisito hasta que se casó. Cuando se casó empezó a decirle todo el mundo José Luis, porque yo siempre era Luisito, el primo Luis. Con Ana María tuvo un matrimonio muy raro. Creo que desde el principio fue un hombre que yo creo que no disfrutó en un momento de esa relación. Vivían con mi abuela. Que él no cambió, él siguió igual, pero estaba el pobre entre la espada y la pared, su mujer y su madre. Como mira al ingeniero. Y ella sacó una fotografía de los generales. ¿Ah, sí? Cuando Berlanga se da cuenta de los mimbres que hay en ese actor, es cuando ya le da el papel del Renovales, de Juanito Renovales, en Novio de la Lista. Sus prendas personales son cautivadoras, sus encantos... Luis acometió el Novio de la Lista. Y como siempre con sus dudas y sus cosas y su barroquismo y su censura y darle la vuelta y ver cómo ponía estos generales que no fueran generales y no sé qué y no sé cuándo. Bueno, ese carácter de Luis tan extraño, maravillosamente extraño. Y ahí tenía también esa vis cómica, esa cosa también muy chaplinesca, muy de mueca, muy de postura, muy de estudiar el personaje, porque lo que es innegable es la labor de mi padre en cuanto a elaboración del personaje es ímproba, ¿no? Ese punto, además, ese punto, por así decirlo, como de exceso, que en ningún momento suena a exceso, ¿no? Ese punto de saber dónde puedes dar la última vuelta de tuerca al personaje para, en fin, hacerle
para buscar la singularidad, sin más ni menos, que otro no. Eso es lo que tenía tu padre. ¡Ay, qué bonito soy, madre! ¡Y qué bigote más adhesivo tengo! ¡Gafas! Todas las posibilidades que cabían de exageración, él las controlaba maravillosamente, ¿no? Es decir, era un actor, un magnífico actor exagerado cuando quería serlo, ¿no? Química. 2. ¿Quieres dejar de hacer ruido? ¡Y no cantes más! Pasaba muchísimas veces. A veces los directores le dejaban. Y eso, en algunas partes, era muy bueno y en otras era muy negativo. ¡Quítese de mi vista, desdichado! ¡No quiero verle más chupagomas! ¡Melenudo! ¡Alto! ¡Ye, ye! Pero cuando le dejaban pasarse, lo hacía perfectamente, ¿no? Sabían perfectamente, estaba ensayadísimo cómo hacerlo y cómo tenía que moverse, y te hacía mucha gracia, claro. Es un memo mental melenudo musical, pero ya me encargaré yo de desmelenarlo musicalmente con esta. ¡Hombre! Todo es en él creíble, incluso desde la más absoluta de las exageraciones, ¿no? ¡Es una idiota de libro de texto y de todo tiene la culpa tú! ¡Anda, mi madre! Por no haberle dado una educación estructurada, que así está España, sin estructurar. Y por eso no entramos en el mercado común. Cuando aparece alguien que es capaz de hacer arte del histrionismo, de la exageración, del movimiento incluso exagerado, ¿no? Encuentras la verdad también ahí. No hay nada falso. Te lo crees y disfrutas. ¡Ay, qué susto, qué susto, qué susto! ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Que la guerra me da mucho gusto! Cuando se desmelenaba, cuando se ponía, digamos, en ese modo antiguo, ¿no? El vodevil y la revista que tanto le gustaba. Era capaz de actuar con todo el cuerpo, ¿no? Y actuaba, hacía a veces gestos de locaza, ¿no? Y gestos como muy femeninos. Y había momentos en que no actuaba ya solo con las manos y con las piernas, sino que actuaba con las paredes, con los armarios, con las puertas, y transformaba completamente el ámbito de una secuencia. Uy, ¿dónde está? ¡Se ha escondido! En esa época ya, a mediados de los 50, es cuando a través del teatro contacta con Alberto Closas, que acaba de llegar de Argentina y monta su propia compañía. Esa mujer es para tu hermanito mayor. Vamos poquito a poco. Alberto Closas tuvo muchísima importancia en el ascenso profesional dentro del mundo de los actores de cine de José Luis López Vázquez. Ahí él se sitúa ya. No podéis jugar sin armar tanto escándalo. Padrino, búfalo. Y tú ya podías tener más formalidad. Ellos al fin y al cabo son chiquillos, pero tú... Alberto es muy buen actor y además tenía un carácter endiablado. Te diviertes, sigue. Luego los vecinos se quejan y con razón. A mí me ha adorado, yo le adoro a él y me parece un amigo estupendo y yo soy un actor gracias a Alberto Closas y a Modest Figuera y a José López Rubio. 3 seres que para mí han incidido en mi vida de una manera milagrosa. ¿Cuándo es que tomó la decisión porque dibujaba maravillosamente? Cuando hace El Pisito. Es eso, que a ti cuando se te mete una cosa en la cabeza, cualquiera vuelve a casa. Menudo frega, hombre. ¿Qué le vamos a hacer? He aprendido todo y a mí me pareció que era un asombro de película y yo lo pasé muy bien, aparte de que, fíjate tú, era mi primer papel importante y yo estaba encantado de la vida. Pero para ir a Suiza necesito dinero. Es la primera película como protagonista de José Luis, la primera película como director de Ferreri y la primera película como guionista de Azcona. Comprendan mi lamentable estado. Comprendan. La primera película de Ferreri era extrañísima, porque era el primer cine neorrealista que se hacía, neorrealista de verdad. Carrera, a ver quién se muere antes, si el inquilino. Cuando hace con Ferreri y Azcona El Pisito, ya está haciendo un papel dramático, siempre mantenía, porque él tenía una viscómica natural que le salía, ¿no? Y que el público le reconocía, ¿no? Malo. Pero ¿de dónde se los traen? Del tranvía, hombre. El mejor negocio del mundo. Con Bardem y Berlanga, pero sobre todo con Berlanga, empezó a hacer papeles un poquito más importantes, como
como el de Los Jueves Milagro, y sobre todo ese protagonista de otra película que en su momento no se vio, que fue Se vende un tranvía, que hizo Berlanga, que fue la primera colaboración con Azcona, una de las primeras grandísimas interpretaciones de López Vázquez. Usted, oiga. ¿Es a mí? Sí, a usted. Acérquese, sin miedo. No le va a pasar nada, hombre. Solo queremos hacerle una pregunta, ¿eh? Pues ustedes me dirán. ¿Quiere decirnos por qué está aquí? Soy inocente, lo juro. De acuerdo. Pero ¿por qué no nos explica la verdad? No somos policías ni jueces. ¿Es que tienen un pitillo? Sí, ya lo creo. Muchas gracias. José Luis resultaba como muy cercano a la gente, porque yo creo que lo considerábamos uno de los nuestros, ya a su propia pinta. Ponedme una firma y moveré el mundo. Seguramente no ha habido alguien más español que él en ese sentido. Y esa es una de las claves también de su calado, de su enorme calado popular, ¿no? Yo lo recuerdo de niño, ¿no? En esas comedias tontorronas de los 60 y de los 70, pues persiguiendo siempre a macizas inalcanzables y haciendo la pelota al jefe. Y eran películas muy curiosas porque eran de doble filo. Cuando eras niño te reías y cuando las ves de mayor te das cuenta que en el fondo eran películas muy tristes, ¿no? Muy tristes porque reflejaban de alguna manera muy bien toda la tristeza y toda la tragedia de la posguerra en España. La posguerra es un concepto que en España se alarga hasta prácticamente la muerte de Franco, ¿no? Y ese hombre que tiene hambre de todo, ¿no? Que tiene hambre de vida, que tiene hambre de sexo, que tiene hambre de dinero, ¿no? Has sido tú. Tú has sido el que se echaba esto en la basura y has dicho: Pepe, coge lo que es para ti. Yo lo he oído. Es un milagro, ¿no? Los grandes actores son siempre capaces de coger esas miserias personales, esas frustraciones y llevarlas a la pantalla. Ah, y lo del bigote. Un bigote a la fuerza. Tanto con el bigote. El bigote que además es ese bigote tan español, tan franquista, ¿no? Ese bigote de funcionario, ese bigote de señor que está detrás de una ventanilla. En López Vázquez ese bigote es como una especie de marca que remite un poco al bigote falso de Groucho, y que él hubiera querido que fuera un bigote falso, pero no es un bigote falso, es un bigote real. Y menos vacas, pero mientras sigan haciendo pantanos. ¡Qué memoria de hombre, señor Galindo! No es extraño que gente tan interesada en profundizar en el alma española y en la personalidad española como Rafael Azcona y Berlanga lo tuvieran como su actor de referencia, su actor favorito, su actor fetiche, porque reunía todo lo que ellos soñaban en un actor, ¿no? ¿Se acuerda de mí? Soy el hijo de Quintanilla, el de la serrería. Y enseguida hace su obra maestra, su primera obra maestra, o la tercera o la cuarta, no sé, que es Plácido, ¿no? Plácido de Quintanilla, el de las serrerías, que es un personaje magnífico, como toda la película, ¿no? Así son todos estos. El organizador, que no tiene un duro, que no sabe de dónde sacarlo, que se acomoda, que tiene que estar paliando con el elemento del carricoche, del motocarro, y con las señoras de la Junta, y tiene que ser pío, y ni es pío él, ni nada, es un sinvergüenza, pero con el cuello duro. Yo tenía un amigo que vivía de eso, que no tenían un duro, no tenían de caerse muertos. Yo me inspiré en ese personaje, para hacer Quintanilla. Plácido, mujer, sí. Plácido, sí. A usted no le cuesta nada. Ahora, después de la boda. En Plácido, que son unos años muy cursis, con criada con cofia y tal, entonces, y entra José Luis y se ponen a dar vueltas por la casa, que yo no entiendo cómo cojones hicieron eso, o sea, es que es imposible. Y a todo esto la cámara siguiéndoles, o ellos siguiendo a la cámara, me da exactamente igual. Pero una escena que empiezan y se veía siempre los fondos, entraban por la puerta, salían, llamaban de abajo, volvía el otro llamando, Agustín González con eso que... convenciéndole a José Luis. Bueno, era toda una cosa asombrosa. ¿No importa que esté usado esto? Por Dios, entonces no se lo prestaría. Puñetero de Berlanga, que siempre habla de lo caótico, que a él no le importa qué, lo de la técnica, que él le decía lo que dije. Es como el lago de los cisnes. Es Petrushka, Plácido. Tú sonríe como una reina. Oye, cartas, hay Hay una cosa en Plácido, además, que es
todo este barullo, todo este movimiento, bueno, decir, toda esta cosa coreográfica sin parar, y es gente que no se mira, que no se entiende, no se conocen los unos a los otros. Esta cosa del aislamiento, de la soledad absoluta de todos y cada uno de los personajes, cada uno en sí mismo, encerrado en su propio mundo, ¿no? Pueden comerse el pavo, ofrézcale al pobre cordialmente. Ya no hay, se ha acabado. ¿Que se ha acabado? Pero qué horror, no sé, simule. De alguna manera tenía el problema de mi divorcio de Ana María Ventura. Fíjate. Y resulta que yo me tengo que ir a rodar esto de Plácido, me tengo que marchar y me surge también cuidado con las personas formales. Mi padre conoce a Ketty, a una chica francesa que tenía 18 años, muy guapa, que era la antítesis de Ana María. Estaba yo en el Teatro Maravillas haciendo la función de Agatha Christie y vino y ahí le conocí por primera vez. Yo hacía televisión y el secretario de Closas dijo que buscaban una francesa para cantar la marsellesa en Blas. Dije, pues yo. Y así entré en Blas. Y conocí a tu padre y nos enrollamos. Y a partir de ahí, pues naces tú, que venía Concha Velasco a verte y toda la tanda. Se fue con mi madre y se cogieron un pisito en la calle de Mans y ahí se quedó Ana María con mi abuela. Claro, duró lo que duró, tirándose los trastos en la cabeza. Y bueno, lo de Ana María fue contumaz. La separación fue muy dolorosa porque no se vinieron de acuerdo y ella le sacó todo lo que ha podido y más, ¿sabes? Le dejó en mantillas. Hasta que mi padre no le compró un piso en la Castellana, no se quedó tranquila. Ya era cuando empezaba a hacer películas, y eso que era distinto a lo del teatro de los figurines, claro. Entonces ya estaba más metido en el cine, y entonces lo llevaba de otra manera. Pasaban las señoras elegantes y no había una que no mirase a la señora. Y la señora recostada en su coche me decía, despacio, más despacio. Y luego yo creo que lo que Ana María nunca le perdonó, yo también, o sea, puedo llegar a entender que con Ana María pasaron años muy duros, unos años muy tremendos, de poco trabajo, con mucha, no penuria, pero sí muy ajustados, ¿no? Y coincide la separación de Ana María y el inicio de la relación con mi madre, con Ketty, cuando él le empieza a despegar. Y quien bebe esos laureles de éxito es mi madre y no ella. ¿Pero qué hace? Esto que se dispara cuando le da la gana. Era mejor traer a un profesional, ya se lo he dicho. Cuantos menos extraños en este asunto, mejor. No creo que sea tan difícil hacer una fotografía. Con esta máquina le aseguro ya a usted que sí. Mire. ¿Lo ve? Tiene vida propia. Él se sitúa ya. Es decir, al acabar la década, él ya ha hecho El Pisito, por ejemplo, y ya ha hecho todos esos segundos personajes con Closas, una muchachita de Valladolid, una gran señora, en fin, ya tiene un estatus de actor no de actor de reparto, sino como de segundo actor. Que hablamos de que López Vázquez es un actor superdotado, y lo es, pero también siempre dependes del otro actor con el que estás trabajando, ¿no? Y esa combinación que se produce entre dos actores, como lo que se producía entre Closas y López Vázquez en comedia, era fantástico. La verdad, Simón, no hay quien te entienda. Hace un momento tú mismo me decías que lo importante era llevar dentro... Tienes que ayudarme a sacar. Y usted puede ser un asesino cada vez que Alberto Closas le cuenta algo, le da una noticia a López Vázquez, que siempre le deja fuera de lugar y le aterra y le asusta. López Vázquez tiene siempre unas reacciones fantásticas.
Enrique, qué bromita más tonta. Veo aquí ahora a los cuatro, a José Luis, Alberto Cosas, gran amigo mío también, Amparo y yo. Recuerdo, además los tres han desaparecido ya de mi vida, pero como te decía, sí forman parte de las películas que yo creo que he hecho más destacables. Y en ellas está José Luis y también Alberto. Para mí los dos son fantásticos y me hace gracia verle con esa cara que ponía de medio serio, pero que no es verdad. A mí Usted puede ser un asesino, me encantó. Cuando la vi, yo tenía 15, 16 años cuando se estrenó. Y eso tiene mucho que ver con el recuerdo de López Vázquez, de Closas, de Amparo Soler Leal y de Julia Gutiérrez Cava en esa película. Acabo de tener un hijo, en fin, me estoy por primera vez constituyendo mi propia casa, un poco, mi remanso, mi hábitat. Estoy bastante centrado, pero lo que pasa es que tengo muchísimas inquietudes. La primera inquietud que tengo es la moral, porque en aquella época se observaba unas reglas sociales que eran inamovibles, y no sabes qué tortura ha sido para mí remontar, no lo pude remontar nunca, esa condición, ¿verdad? O sea, siempre he tenido subconscientemente ese clavo dentro de la cabeza, entonces me limitaba a salir adelante a través de mi trabajo. Yo he visto muchísimas películas de José Luis López Vázquez. Le he visto muchísimas veces en el teatro. Tenía un método, claro, tenía una técnica, que no la tuviera sistematizada, perfectamente normal. ¡Habla, mudita! ¿Y cómo ha hecho usted? No lo sé, pues lo hago. Haré mi número con más éxito que antes. Todavía puedo tener hermosos pechos, mira. Estaba dotado, tenía un don maravilloso para la interpretación, pero ni se te ocurriera pedirle que explicara cómo hacía su trabajo, porque era un actor tan genuinamente genial que no entraba dentro de su cabeza el explicar cómo lo hacía y punto, y lo hacía mejor que nadie. ¡El payaso! ¡Charlie la destrozona! ¡El borracho! ¡El jugador! ¡El tramposo! Se metía con el guión, se encerraba en silencio y tomaba notas, porque hacía 12 películas al año a veces, y entonces tenía que prepararse todas. Y en cada una ponía, en el guión de cada una, de dónde viene y a dónde va el personaje. Con lo cual, ya parecía que estaba preparadísimo, que se había preparado el guión de esa película, de todas. Odio a los que se meten en la vida de los demás. Me lo planteo pues leyendo el guión, y una vez que lo he leído, si lo he leído 2 o 3 veces, que puede que lo haya leído 3 veces entero, ya empiezo, como en el teatro, a sacarme mis chuletas, ¿verdad? Y a copiarme el papel. Aunque eso solo debo hacerlo yo. Se pasaba el día entero en el despacho poniendo tiritas en los guiones, ponía tiritas de colores. Escena tal, en amarillo, escena cual, en rojo, escena en verde. Y lo aprendía con una facilidad pasmosa. Pídeme lo que quieras. Y una vez que tú te sabes ese papel y que sabes lo que vas a decir, entonces es cuando, si acaso, das lugar, ¿verdad?, a las evasiones y a pensar en el papel. Pero antes te lo tienes que aprender. Es una mecánica y eso me pasa con todo. Lo más admirable era eso, el que veías que este señor no es casualidad, tiene el don, pero lo mima, estudia, trabaja, se esfuerza. Era un hombre tremendamente esforzado. Les aseguro que no sé nada.
Eso me parece absolutamente asombroso. Ni método de Stanislavski ni nada. Método de López Vázquez, exactamente. Con mucho codo y mucho coco y sobre todo un talento impresionante. Y con una letra de una minuciosidad que parecía la letra de un calígrafo del siglo XV. Era maravillosa letra, una letra preciosísima. ¿Tú sabes cómo nos enteramos de que los Reyes Magos no existían? Por la letra de papá. Es que me estoy acordando ahora. Porque sí, para Camino de Melchor, con todas esas florituras, y de pronto el cartelito y dijimos, esto no es posible, esto es papá, esto no es Melchor. Es una letra que él se inventó. Su tipografía. Sí, con Pepe Caballero, cuando estaban en el TEU, y cuando hacía los figurines y los carteles con Pepe, y se inventaron una grafía que es la que le acompañó toda la vida. Era una letra muy precisa, muy de dibujante, ¿no? Sí, y muy dibujada. Tu padre tenía una concentración absoluta. Era decir acción, y aquel hombre inmediatamente, el personaje poseía a José Luis López Vázquez y se convertía en el personaje que instantes después iba a representar. Y ese personaje no le abandonaba hasta que no decían corten. Como era una persona con oficio, en el mejor sentido de la palabra, y yo creo que ahí están las películas que lo demuestran, las funciones de teatro, era capaz de hacerlo, voy a decir casi todo, desde cuando lo descubrió el mundo en El Bosque del Lobo, hasta mi querida señorita, que nos dejó pasmados a todos, o La Cabina, o las de Berlanga, o Atraco a las 3, es que es una cosa pasmosa. Ya se puede. ¿Qué? Dar un atraco a esta sucursal. Toma. ¡Qué tontería! ¿Saben lo que he entendido? Dar un atraco a esta sucursal. ¿Y eso he dicho? Atraco a las 3 es probablemente la obra maestra de Forqué. A primera vista parece un poco raro, pero es más fácil de lo que parece. Lo tengo estudiado científicamente, hasta con planos. No falta más que ponerlos en línea. Atraco a las 3 tiene además la virtud de que, siendo una comedia muy divertida, es al mismo tiempo un retrato social y una película realista del momento, muy conseguida, ¿no? ¿Quién me dice a mí que usted ha firmado este talón? ¿Yo? ¿Y quién es usted? Pero si soy yo, señor Galindo. No. Vaya usted a su casa, haga otro talón y cuando le ponga usted el rabito a la T como es debido, vuelve. Esa combinación entre la comedia y el cine serio, yo creo que está muy conseguida en ese guión y en esa puesta en escena de Forqué y, por supuesto, en la conjunción de todos aquellos actores, ¿no? Ponente, chico, así se defiende nuestro dinero. Pero, claro, quizá la película se la come López Vázquez, porque el personaje es muy potente y, sobre todo, tiene textos, tiene diálogos y tiene escenas que son las que han quedado en la memoria de la gente. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación. Usted me manda lo que quiera. Buenos días. A sus pies. Recuerdo, bueno, pues especialmente también ese momento en el que él llega a la oficina después de haber pasado una noche absolutamente gloriosa y lo cuenta con cada uno de sus poros, ¿no? En la forma de entrar, con esa alegría, con esa vehemencia absoluta que tenía y con ese acierto a la hora de colgar el sombrero. Pájaro y volaré. Oiga usted, Galindo. Pero alegre sacar a don Prudencio que ha llegado la primavera. Aspire hondo. ¿Qué burla es esta? Está usted hablando con el director de la sucursal. Naturalmente, usted creía que no iba a llegar nunca este momento, ¿verdad? Pues ya ha llegado. Muy bien. Sí, señor. Ya ni trinan los pájaros, ni vuela nadie, ni florece nada de nada.
Son momentos, bueno, que inevitablemente se te quedan grabados, porque aunque no seas consciente de que estás ante, pues sí, probablemente el mejor actor que haya existido o que nosotros hayamos conocido, inconscientemente, insisto, se te queda en el imaginario. 9.500, 10.500, 11.500, Tu padre cuando irrumpe aquí, yo recuerdo, ya era López y Gracita. 500, 15.500, 10.500. La pareja López Vázquez-Gracita Morales, yo creo que fue un invento casual, ¿no? La pareja López Vázquez-Gracita Morales copan toda la década de los 60, ¿no? Pobrecita Gracita, porque bueno, es una chica que de pronto tiene una habilidad, un físico y una forma y una gracia formidable, pero tenía el problema de un comportamiento que parece que había una lesión o algo en el carácter que en ocasiones era, bueno, recuerdo, sí, la noche que rodamos, la que armó allí era cosa... no se aprendían los diálogos, entonces como no había sonido ni de referencia, las escrits se volvían locos. Y tu padre, ¿cómo manejó todo aquello? Porque fueron una y otra y otra. ¿China o japonesa? Calagurritana. Vamos, que soy de Calahorra. Esa pareja ya también sobrepasaba a los directores o las productoras con las que trabajaban. Que se equivoca, hermana. Se lo juro. Perdónalo, señor. Lo que funcionaba era evidentemente la pareja. La pareja José Luis López Vázquez y Gracita Morales. Femenino y cansado. Comprendes que lo hago por tu bien. Que con la vida que llevas vas a acabar mal. Y tú eres joven y aún tienes arreglo. Pero qué he hecho yo para que usted me persiga. Que me la encuentro hasta la sopa. Soy un desgraciado. Dos personas que nacen para estar juntas. Yo creo que es una pareja cómica que se complementaban, pero en cámara era como si fueran un matrimonio de toda la vida. O sea, era como si los hubieran sacado de una casa y los hubieran puesto a rodar. Ah, eso sí que no. Pantaloncitos cortos no. Que cada vez que me los pongo se acuerdan de mi madre. Me niego. No digas tonterías. Tú tienes unas piernas muy preciosas. Ya, pero he dicho que no. Mi padre decía de ella que era una mujer imprevisible. Sí, era imprevisible. Imprevisible. Utilizando un término amable. ¿Pero qué les pasaba a ustedes? ¿Que no encontrábamos el avión? A ver, la tarjeta de embarque. Estas. Son estas. Hicimos un viaje con la Lufthansa que inmediatamente que teníamos que ir ya vestidos de hombres urbanos, y Gracita pues iba como de tata con una maleta de cartón atada con una cuerda. Y vamos, teníamos que ir así en el avión porque nos retrataban en el avión, y como nos retrataban teníamos que ir así, fíjate tú qué viaje, ¿no? Bueno, entonces de pronto Gracita dice, oye, están saliendo llamas de ese motor. En París decimos todos, llegó a oídos del piloto, ¿verdad? Dimos una vuelta, aterrizamos a las 5 de la tarde en Barajas y hasta la 1:30 de la madrugada no volvimos a salir. Los cinturones y no fumen durante el despegue. Gracias. ¡Abróchame! Anda, pasa. Llegamos a una ciudad, que no me acuerdo cuál era, estaba al lado de Düsseldorf. Y entonces nos metieron en un motel. Y en esto no hacemos más que coger el sueño y oímos unas voces de Gracita Morales diciendo, españoles que me violan. Y entonces todos salimos al pasillo. ¿Qué pasaba? Efectivamente, un señor se había metido en el cuarto de Gracita, no sé con qué fines, ¿verdad? Bueno, eso. Luego, la sorpresa que causamos a los aduaneros cuando bajábamos del avión y íbamos dejando las maletas que estaban vacías, además. Bueno, luego llevaba el maletín dentro de verdad, de piel ya buena, dentro de una maleta de cartón con unas cuerdas. Este es el cartel original de Jano de Los Palomos, de la función. Qué grande el Jano. Hombre, Jano, vamos, inmenso. O sea, donde aparecían López Vázquez y Gracita Morales, el cine se llenaba. Es decir, la evidencia era notable y Gracita Morales es que tenía un tirón impresionante. En aquel momento eran una pareja, dinamitaban el cine. Contaba tu padre de Los Palomos una anécdota genial.
estaba en el Teatro de la Comedia y tenían un éxito de cojones, y de pronto una señora en la primera fila dijo, ¡ay, que me meo, ay, que me meo! Y entonces se organizó y el teatro se cayó, se vino abajo en una enorme carcajada que no pudieron reprimir los comediantes que estaban en el escenario por aquel comentario, ¡ay, que me meo, que me meo, que me meo! López Vázquez, en el fondo, pues era un actor al que la cinematografía española se le quedaba pequeña, pero yo creo que él era capaz de sacar oro del más mínimo papel. Toma, entrega esto al teniente coronel Ramírez, lo está esperando. Sí. En Ferraz, ya sabes. Sí. El caso más claro, El Verdugo. En El Verdugo, pues la idea de Berlanga era que el protagonista fuera López Vázquez. Y evidentemente, aunque es una película absolutamente fuera de una de las mejores películas del cine español y del cine mundial, hubiera sido todavía mejor si en vez de Nino Manfredi ese papel se lo hubieran dado a López Vázquez. No es casualidad que fuera el actor soñado para interpretar al Verdugo, al personaje que luego hizo Nino Manfredi por imposiciones de la coproducción con Italia. El Verdugo es una obra de arte y una obra maestra de la historia del cine. Pero con José Luis López Vázquez aún no hubiera sido mejor película. Con Berlanga y con Azcona yo lo hablé muchísimas veces y ellos estaban completamente de acuerdo. El Verdugo sí, es una frustración para mí porque esa película, como bien recuerda Luis constantemente, estaba escrita para mí. Habitualmente cuando en una escena en el cine los actores terminan de decir el guión, los diálogos que hay allí, pues suelen esperar a que el director diga corte, ¿no? Porque ya no tiene nada más que decir. López Vázquez no. López Vázquez, si el director no dice corte, él sigue haciendo cosas por su cuenta. Y en una película, en El Verdugo, que es Sastre, está hablando con su mujer, que era María Luisa Ponte, y tiene allí un niño. El cataplasma tiene novio. Alguna golfa. Y después de hablar lo que tenía que hablar, en determinado momento se acabó el papel, Berlanga no dijo corte, y José Luis López Vázquez miró, vio a su hijo, se quitó el metro y le midió la cabeza. Y hubo una carcajada general en el rodaje. Que es normal, que ya te he dicho que el niño es normal, que lo de mi padre no es hereditario. Caramba, ¿cómo te lo tengo que decir? Entonces Berlanga también se rió y le dijo, vuelve a hacerlo, y le dijo a la Ponte, tú cuando le mida la cabeza dile que es normal. Pues eso parece que es del guión y no es del guión. Me ocurrió medirle la cabeza al niño. El niño no tenía nada que medir porque en ese momento pues, no tenía nada que ver con el niño, no le estaba haciendo ningún uniforme, ¿no? Esa capacidad de improvisación y sobre todo de cerrar cada escena, cada secuencia, cada actuación suya, cerrarla como los toreros cierran con la revolera, o como se llama, la media verónica, o eso, cierran los tres, el ciclo ese de los pases. Eso es una cosa que no se la ha visto a ningún actor nada más que a José Luis. Tenemos otra magnífica película de Forqué, que es Un millón en la basura. Es una película cojonuda, Un millón en la basura. Magnífica. Formidable película. Con una fotografía de Juan Mariné. Formidable. Es que te ponen los pelos de punta. El realismo se imponía a la comedia, ¿no? Y al final la película tenía más de drama que de comedia. Consuelo, despierta que somos ricos, somos ricos. Se acabó la miseria en esta casa, se acabó la miseria. Mira, fíjate, 10 paquetes de 1000 que hacen 100.000. Esa pareja funcionaba muy bien, claro. Julia es una actriz maravillosa, siempre lo ha sido también, y funcionaba muy bien con López Vázquez en Un millón en la basura. ¿Qué podría hacer yo? No lo sé. Algo. ¿Cómo no? ¿De un atraco? Nos llevó a caminar por todo Madrid cuando queríamos devolver aquel millón en la basura que honradamente yo no quería admitir, pero bueno, que tantas situaciones nos daban. Y rodamos siendo Navidad de verdad en Madrid. A lo mejor fue Dios. A lo mejor. Y como de pronto aparece Sauri.
ahí rompe con su escuela anterior de comedia tanto disparatada, o no tanto, pero tenía esa impronta, y Azcona le dice a Saura: Carlos, este papel es para López Vázquez. Tú estás loco, tú estás loco. Vamos a ver, ¿cómo se os puede ocurrir que yo pueda hacer este papel? Dice, ¿es que tú no te crees capaz de hacerlo? Digo, sí, claro, porque yo he empezado el teatro haciendo personajes clásicos y personajes muy serios. Yo creo que Querejeta y Saura, que acababan de hacer La caza, habían hecho ese experimento de trabajar con actores de otros géneros y de otras ideologías, como Alfredo Mayo, Ismael Merlo y tal, en La caza. ¿Qué te parece? ¿Verdad que tengo buen gusto? Eso había funcionado y repiten con López Vázquez, que era en ese momento el actor más comercial de las comedias de consumo, y con Alfredo Mayo en el segundo papel que había funcionado en La caza. Tengo todo lo que necesito. Libros, música. Él estaba muy asustado. Estaba muy asustado porque nunca había hecho papel importante, dramático en su vida. ¿Vienes siempre solo? Sí, me gusta la soledad. ¿A ti no? Y estaba muy, muy asustado. Pero, peliculón. Para mí es una responsabilidad, pero yo no puedo dudar, vamos, no dudo en absoluto. Conozco La caza de Saura y sobre todo conozco el guión, que me encanta, me parece un guión asombroso, aun cuando no está bien explicado. El guión no está desarrollado a nivel de lo que iba a ser la película después, porque eso es una cosa a ejecutar por el autor, que el autor en este caso es Saura. Esto era una cosa entre la luz y la sombra. Yo decía, yo no estoy haciendo aquí de actor, yo soy un bulto. Y ya veremos a ver qué sale de este bulto. Porque no, yo veía que era una especie de fardo. Pero yo creo que eso se pasó enseguida. El tercer o cuarto día ya, la verdad es que él empezó a saber por dónde yo quería y yo creo que lo dejé muy suelto, ¿no? Luego ya entré inmediatamente, empecé a conectar. Ya estaba yo tranquilo, confiado, y ya estaba lleno yo de energía y lleno de entusiasmo y de pasión. ¿Sabes qué pasa? Que yo me resisto un poco a decir, porque cuando llegaron los papeles serios, cuando llega un momento que la seriedad, hacer una comedia de estas, verdaderamente, hacerla es extremadamente difícil, que es mucho más difícil hacer en ocasiones una buena comedia que la gran tragedia o el gran drama. No, pero yo me refiero al reconocimiento por parte de ese público más sesudo, de Cahiers du Cinéma, ese público más intelectual que de pronto descubre que López Vázquez, ese López Vázquez de la Revolera y ese López Vázquez de Gracita y de hacer la carrerilla detrás de las suecas y todo eso, hay otros valores. Estaba ahí. Claro. Estaba ahí, todo estaba ahí. Claro. Estaba en la mirada, estaba en la actitud. Yo creo que este genio, este impulso, esto se tiene o no se tiene. Una tragedia americana. A mí, como personaje, me gusta muchísimo más el personaje de Jardín de las Delicias que el personaje de Piperín Francés, porque es un personaje absolutamente protagonista. Si Pipermines me parece una gran película, El Jardín de las Delicias es una de mis películas favoritas de toda la historia del cine español. ¡Los rojos! ¡El 36! Ahí López Vázquez hace otra cosa dificilísima, que es un personaje catatónico durante la hora y media de película, y todo es con la mirada y contando con la mirada los diálogos que no dice con la palabra. No. Se acuerda. No. Y cuando le sale una palabra hay que ver lo bien que hace eso, ¿no? Que hagan lo que quieran con mi cuerpo, pero que no me toquen la cabeza. Que hagan lo que quieran con mi cuerpo, pero no
no me toquen la cabeza. El cine de Saura requiere una absoluta y total atención, aparte de que el personaje del Jardín de Andalucías es un personaje constante. Me parece una película fundamental también en la carrera de López Vázquez. Tú quieres a tu prima Angélica como quieres a tus padres, a tu tía, a tu abuela. Y luego llegó la prima Angélica, que claro, que era ya un poco la obra maestra reconocida, ¿no? Le has dado un día un beso, ¿no es así? Un beso sin importancia, pero que te ha turbado. Esa trilogía realmente, ahí está, ¿no? Ahí está. Y además son películas que yo creo que están perfectamente al día. Su personalidad como actor no se parecía en nada a su personalidad como ser social. Él era un hombre profundamente introvertido, solitario, pudoroso, tímido. Le daba miedo a la gente, le daba miedo a la vida, le daban miedo sus propios sentimientos. Y sin embargo, cuando se ponía delante de una cámara o encima de un escenario, afloraba la fiera interpretativa que llevaba dentro. Yo había visto a José Luis López Vázquez en Pipermin Frappé y dije, coño, no solamente es un actor genial, sino que también es capaz de arriesgarse si quiere hacer cosas difíciles. Entonces le llamé, le expliqué cómo quería el guión, me dijo que sí, que aceptaba el riesgo. El bosque del lobo, una película agreste, ¿verdad?, que se planteó, que yo ya la vi y se me abrían las carnes porque me pareció una película muy dura. Era una estrella y teníamos que tener un rodaje en Galicia incomodísimo, durmiendo en sitios horrorosos, en pueblos abandonados, una vez en un seminario semi-abandonado, horrible. Yo pensaba que se iba a poner muy nervioso, porque era una figura importante. Pero nada, lo hizo genial, de una forma absolutamente asombroso. Una de las cosas que advertía Pedro, que por favor, que estuviera atento a que no me pasara en lo histriónico, ¿verdad? Y siempre, pues, siempre he estado en este papel muy comedido. Salí tan encantado, que antes de ver los resultados ya le dije, cuando tenga otra película que vaya, te la voy a ofrecer. Lo que está diciendo es absurdo. ¿Cómo puede hablar de absurdos un hombre que se acuesta con una muñeca? Me ofrecen una historia que se llamaba No es bueno que el hombre esté solo, con guión de José Luis García. No estoy loco. ¿Seguro? No, no lo estoy. Y no me dan miedo sus amenazas. Usted no es más que una prostituta. Y era la historia de un hombre que vive, comparte cama y vida con una muñeca. Hasta mañana, cariño. Entré en esa película, que es una de las que más me gusta de todas las que he hecho, y que para mí creo que es el trabajo más completo del gran José Luis López Vázquez. Hasta mañana. Lo que hace en esta película es de no creérselo. Intenta a las dos muñecas con las que convive hacerles gracia para que se pasen bien. Y hay una proyección de un foco, y imita un personaje de cabaret que es grotesco y está absolutamente genial. Otra que tiene esa película es cuando intenta suicidarse con la muñeca tirándose por el precipicio. Para mí creo que es de lo mejor y más emocionante que he rodado, porque entonces había que ponerse al borde del precipicio de verdad. No era digitalmente como ahora, pero esa secuencia es impresionante. Y luego el final de la película, cuando le hacen una fiesta y todo el mundo le espera y se abre la puerta y se presenta con la muñeca, aquí mi señora, y yo creo que esas tres cosas no hay quien las mejore, nadie, con modestia aparte, sobre todo por el talentazo inmenso de López Vázquez. Desgraciada hija del mal, ¿por qué no quieres acogerte a la benignidad de Cristo Redentor? Concretamente en Aquelarre es curioso, pero aparte de la genialidad de sus primeros planos, define cómo es por dentro ese personaje tan siniestro y tan ruin.
creo que es perfecto, con menos tamaño de todo, pero lo hace asombroso. ¡Confesarás, maldita! ¡Confesarás toda la verdad! Era un actor inagotable. Me van a tomar por una loca. Sí, sí. Muchas quisieran. El punto máximo, creo yo, fue cuando hizo Mi querida señorita, ¿no? ¿Se la pongo aquí? No me gusta ir recargada. Mi querida señorita es otra obra redonda de la historia del cine español y pocas películas tienen una relación más directa a su resultado con la interpretación de su protagonista. Y uno ve esa película, ahora que está de moda todo el movimiento trans, y se da cuenta de lo adelantada que es esa película a su época y de lo profunda y de lo dramática que es la interpretación de López Vázquez. ¿Es algo grave, doctor? No, en absoluto. Como actriz, lo que me pone la piel de gallina todavía hoy en día pensando en ese plano de José Luis es el plano en que el médico, que lo interpreta José Luis Borau, el espléndido director de cine, habla con ella, con esa mujer, extraña mujer, y le dice, es usted valiente. Pero no es usted una mujer. No lo es. La cara de ese actor en silencio. ¿Cómo encaja la frase de Borau? A mí me parece de los planos de la historia del cine donde un actor está absolutamente inmenso. Mi querida señorita se plantea llamándome un día Jaime Armiñán y me dice, tengo un guión asombroso para ti. Y me dice, es una señora que se convierte en hombre. Claro, me quedo también fascinado y digo, bueno, pues muy bien. Lo que pasó con Mi querida señorita es que él estaba muy preocupado. Le había dicho que no, por lo visto, a Jaime 1000 veces, que no quería hacerlo, y hasta que le convencieron, Borau y Jaime le convencieron, pero claro, él estaba observándolo todo, vigilándolo todo, pensando en que a lo mejor podía ser caer en el ridículo, eso le daba mucho miedo. Pero la relación entre nosotros fue cariñosa. Cada plano, cada gesto, cada situación es otro personaje, porque es un personaje a la deriva, es un personaje que va de ser una señora a ser un señor pasando por un proceso y de ser un señor a consolidarse, ser ese señor pasando por otro proceso. Es decir, nunca es el mismo personaje, no es un personaje estable, es un personaje inestable, es un personaje que fluctúa constantemente. La secuencia esa en que por fin Juan se decide a que tiene que tener una relación con una mujer y va al bar donde estoy yo sirviendo copas y se ve que es con la intención quizá de tener una relación sexual. Ella, mi personaje, le espera. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Sonríe cuando le ve venir. Tenga, y muchas gracias. A ti, hombre. Tal como estaba José Luis ese día, porque es muy difícil hacer ese plano donde has sido una mujer y empiezas a ser hombre, pero todavía tus manos, los movimientos de tus manos tienen que ser femeninos. Le he traído un pequeño recuerdo. ¿De tu pueblo? Digo, pues ¿será posible este tío? ¿Cómo ha medido esto? ¿Hasta qué punto? Yo oía Motor y Acción y era el personaje. ¿Qué te pasa, hombre? ¿No has resuelto todavía todos tus problemas? No, todos no. Mi querida señorita acaba de una manera que yo creo que ha pasado en la historia del cine mundial. Es decir, cuando él le dice a Julieta Serrano, algún día te contaré una cosa muy importante. ¿Qué me va usted a contar, señorita? Pues Luis López Vázquez evidentemente es uno de los grandes actores del cine mundial. De hecho, pudo irse a Hollywood con Cukor, ¿no? Porque Cukor se quedó fascinado cuando hizo Viajes con mi tía con él, ¿no?
se lo querían llevar, porque realmente consideraron que era un actor de primera línea que podía trabajar en Estados Unidos y que se hubiera comido la pantalla en Estados Unidos, pero no quiso. Hay un papel ahí que es el que yo hago, que es el amante francés, y me llaman y me dicen, mire usted, que puede usted venir porque el director, señor Cuco, me quiere ver a usted. Y yo fui pues completamente mal impresionado, ¿verdad? Porque dije, va a dar Cuco a mí un papel. Yo me hago muy amiga de Cukor, pero muy, muy amiga. Era un hombre encantador. Y nos invita a Hollywood. Y nos vamos, tu padre y yo, a casa de Cukor. El propio Cukor me dice, ¿por qué no se queda usted aquí? ¿Por qué no aprende usted inglés? Yo soy muy rudo en mis conocimientos, ¿verdad? Y entonces hablo el castellano nada más. Soy perezoso idiomático, total y absolutamente. Sigo viendo con admiración y sorpresa las películas de López Vázquez. Siempre descubro cosas nuevas. Su interpretación está basada en pequeños detalles, ¿no? El credo. Pero el antiguo, porque el nuevo todavía... El credo. El antiguo. Si me tengo que quedar con una película, me quedo con La cabina, porque lo pasé mal. Es probablemente el mejor corto, si es que es un corto, de la historia del cine, ¿no? Y que es una película aterradora y a la vez es una interpretación magistral. Fue un acierto el poder hacerlo, ¿verdad? Me llevaron a un rodaje, un libro de Televisión Española, y les dije que no. Y bueno, me dejó el guión, y claro, pues me quedé asombrado porque me impactó muchísimo. Era un argumento y una tesis fenomenal. Y entonces llamé al agente mío y dije, oye, mira, negocia con la producción que tenemos inmediata para que yo pueda hacer esta película. Hacía falta un actor con muchos recursos expresivos y que todo lo dijera con el gesto, con las miradas, un mimo espléndido, ¿no? Y yo pensé que ese actor podía ser perfectamente López Vázquez. Es una de las obras más importantes de Antonio Mercero, pero creo que como interpretación es perfecta, como siempre. Como era tan para adentro, era muy difícil a veces saber qué es lo que quería, pero como se encontraba con Berlanga, que le pasaba exactamente lo mismo, pues eran como cada uno intentando mantener sus posturas sin cambiarlas. Mamá, 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 mamá. Cuando tienes un actor que se sabe el texto divinamente, que todas las acciones las repite de un plano corto a un plano medio y en plano general, pues claro, es que eres muy feliz. Es que se le ha caído una ostra dentro del escote y yo, gentilmente... Pero qué vergüenza y qué ingenia de cuerpo presente. Al cabo del tiempo me enteré que es que él había sido script en una peli con José María Forqué y claro, entendí perfectamente su preocupación por hacerlo todo tan bien y tan perfecto, aparte de que yo creo que era una persona tremendamente meticulosa incluso en su vida. Sí, usted. Mire la pantalla. Lo que sí pude ver era algo que asombroso. Luego he tenido ocasión de trabajar con otros actores posteriormente y eso yo no lo he vuelto a ver, que es la increíble capacidad que él tenía para mantener la continuidad de la película, pero a nivel emocional. Él tenía un control absoluto, ¿no? En un momento dado, a lo largo del día, tenía que saber sintonizar con 3 estados de ánimo completamente diferentes, pero que correspondían a 3 momentos absolutamente distintos de la historia. Y luego ya llega la ruptura, llega el momento. Llega la ruptura. Y bueno, Y prefiero obviarlo. olvidarlo.
He tenido la suerte de conocer a sus mujeres, algunas más que a otras. A la madre de mi Josito y Virginia, por ejemplo, pues la he conocido menos posiblemente que a otras, pero sí lo suficiente. Era una mujer elegante, una mujer educada, maravillosa, pero que pagó el trabajo excesivo de José Luis, que por desgracia para ella y por desgracia para él sin duda, podía estar poco tiempo en casa. Su meta era trabajar y trabajó incansable. Por eso creo yo que él ha pagado tanto tributo en sus vidas de cercanía con las señoras, tanto las casadas como las que llegaban a su vida por otra manera, ¿no? Me hubiera gustado quizá, yo tenía siempre deseo y necesidad de constituir una familia estable para siempre y nunca he podido, siempre se me ha deshecho. Pero bueno, son cosas que pasan. Y los últimos tiempos de José Luis, dolorosos. Muy doloroso. Muy. Sí, quedó sordo-ciego. Veía un atisbo de luz y prácticamente no oía nada. Afortunadamente, bueno, tuvo la gran suerte, la enorme suerte de estar arropado, por supuesto, por nosotros, por mis hermanos. Cayetano caminó por mí, pero sobre todo el cariño y el amor que le infundía Carmen de la Maza. Ya me chocaba a mí que fuera usted quien yo pensé que habría sido demasiada suerte. Yo estaba completamente decidida, ¿sabe? Absolutamente decidida yo. Carmen de la Maza realmente sí encarnaba perfectamente. Era una persona de una dulzura y muy inteligente además. A lo mejor es que sí puedo soportar los besos y las caricias de otro hombre. ¿Cómo voy a saberlo si nunca lo he probado? Hicieron cena para dos. Cena para dos. ¿Y mira por dónde? Y mira por dónde. Y de pronto descubrió a esta mujer, que además estaba estupenda en el papel, porque es que le venía como anillo al dedo. Era una mujer elegante, una mujer con esa prestancia que tenía Carmen, que tenían una química entre ellos y se notaba que empezaba a haber ahí ya pasaba. Sí, y eso se transmite y se ve. Entonces, él de pronto pues encontró esa pasión de nuevo, ¿no? Volver a nacer. Yo quiero creer que esa dedicatoria del Goya, del amor tardío, tiene todo ese contenido poético maravilloso del hombre que encuentra lo que las flechas de Cupido tienen de hospitalario y que se pone a rodar la película que nunca ha rodado. La historia de amor, una especie de Romeo y Julieta trabajando y compartiendo. Qué bien, ¿no? O al menos quedémonos con eso, ¿sí? Rodando la película que nunca se ha rodado y disfrutando de un final del que se supone que, bueno, inevitablemente llega, pero desde la felicidad. Y ahora, llévame en carroza hasta la alcoba, para nosotros solo habrá otoño y Y una última prerrogativa, por favor. Dedico también este premio a un amor tardío. Yo en casa, como no teníamos medios, pues no me echaban apenas juguetes ni nada, no había. Un día me echaron un balón, pero no con badana sino una pelota grande, y yo bajo a la calle, la boto, y entonces hay un amigo mayor y coge la pelota, le da una volea y la mete debajo de un camión y la estalla.
a mí se me vino el mundo abajo, porque yo no recuperé esa pelota nunca, ni me volvieron a comprar otra. En la vida yo siempre me veo con ese balón, por eso cuando en Hollywood pues, tenía un balón roto y me quedé con él, vamos, para siempre. No pude renovar ya esa ilusión.